La vida es sueño, escrita por Pedro Calderón de la Barca en 1635, es una de las obras más emblemáticas del siglo de oro español y un referente universal del teatro barroco. En esta pieza, Calderón explora grandes preguntas de la existencia humana. ¿Somos dueños de nuestro destino o estamos sujetos a fuerzas que no podemos controlar? A través de la historia del príncipe Segismundo, encerrado desde su nacimiento por miedo a una profecía, la obra nos invita a reflexionar sobre el libre albedrío, la ilusión de la realidad y la fugacidad de la vida. Con su lenguaje poético, personajes complejos y profundas raíces filosóficas y religiosas, esta obra no solo marcó la literatura de su tiempo, sino que sigue inspirando a pensadores, dramaturgos y lectores en la actualidad. Vamos a ampliar y profundizar todavía más cada dato sobre La vida es sueño de Pedro Calderón de la Barca. Esta versión será mucho más detallada y rica en contexto histórico, filosófico y literario. 1. Autor de la obra, Pedro Calderón de la Barca. Calderón, 1600-1681. Fue un dramaturgo, poeta y sacerdote español, considerado uno de los pilares del siglo de oro junto a Lope de Vega y Tirso de Molina. Su obra se caracteriza por la complejidad filosófica, la exploración de temas metafísicos y la maestría en el uso del verso. A diferencia de Lope, que se centraba más en la acción y el dinamismo de las tramas, Calderón profundizó en la psicología de los personajes y en dilemas existenciales. 2. Fecha de publicación y contexto histórico. La vida es sueño se estrenó en 1635, cuando España atravesaba una etapa de crisis política y económica, pero de gran esplendor cultural. Era la época de la Contrarreforma, que influenció profundamente la literatura barroca, impregnándola de pesimismo, desengaño y reflexiones sobre la fugacidad de la vida. 3. Género literario y subgénero. Es un drama filosófico y teológico dentro del teatro barroco. Mezcla elementos trágicos, como la reclusión y desesperación de Segismundo, con elementos que rozan la comedia o la ironía, especialmente en los diálogos de los personajes secundarios. Esta mezcla busca provocar tanto emoción como reflexión profunda en el espectador. 4. Tema central: libre albedrío y destino. La obra plantea un dilema atemporal. ¿Está nuestra vida predestinada o somos dueños de nuestro destino? Segismundo es víctima de una profecía que lo condena desde su nacimiento, pero el mensaje final es que el ser humano tiene la capacidad de elegir actuar bien, aun cuando todo parezca decidido por fuerzas externas. 5. Protagonista: Segismundo, hijo del rey Basilio. Es presentado como un personaje complejo y contradictorio. Primero lo vemos salvaje, violento e incapaz de controlarse cuando es liberado. Sin embargo, tras su encierro nuevamente, comienza a reflexionar sobre lo que vivió y decide cambiar. Su evolución representa el aprendizaje humano. La verdadera nobleza nace de la conciencia y la humildad. 6. Conflicto principal. El rey Basilio teme una profecía que anuncia que su hijo traerá desgracia al reino. Para evitarlo, lo encierra desde su nacimiento en una torre. Sin embargo, la obra muestra que al tratarlo como una bestia, lo convierte en lo que teme. Este conflicto plantea un debate moral. ¿Hasta qué punto el miedo de los padres determina el destino de los hijos? 7. El simbolismo del sueño. El sueño es la gran metáfora de la obra. Representa la ilusión, la inestabilidad y lo efímero de la vida. Para Segismundo, la línea entre sueño y vigilia es tan difusa que termina concluyendo que lo mejor es actuar con justicia, porque si la vida es un sueño, también lo es la gloria y la desdicha. 8. Mensaje moral. Calderón transmite que el ser humano debe ser prudente, humilde y actuar bien, incluso en un mundo incierto. La vida es pasajera, como un sueño, pero nuestras acciones tienen consecuencias reales. Este mensaje está muy influenciado por la moral cristiana. El arrepentimiento sincero lleva a la redención. 9. El lugar. Polonia como escenario simbólico. Aunque se ubica en Polonia, no hay referencias históricas ni geográficas reales. Polonia funciona como un espacio lejano y exótico que permite a Calderón desarrollar su reflexión sin verse limitado por la historia española. Esto era común en el siglo de oro para evitar censura y dar universalidad a los temas. 10. Influencias filosóficas y teológicas. La obra recoge ideas estoicas, aceptación del destino, control de las pasiones, platónicas, la realidad como ilusión y cristianas, el libre albedrío
y la posibilidad de salvación. También dialoga con el concepto barroco de desengaño, que muestra que el mundo terrenal es fugaz y engañoso. 11. Monólogos de Segismundo. Los monólogos son el corazón de la obra. En ellos, Segismundo analiza su existencia, duda de la realidad y reflexiona sobre la fugacidad de la vida. El más famoso es aquel donde dice que la vida es una ilusión, una sombra, una ficción. Estos pasajes no solo avanzan la trama, sino que revelan su transformación interna. 12. Personajes secundarios y su importancia. Rosaura representa la lucha por el honor femenino y la venganza. Su disfraz y su historia son paralelas a la de Segismundo. Ambos buscan restaurar su identidad y dignidad. Clotaldo, figura del deber y la lealtad, pero también de la compasión. Es quien educa y custodia al príncipe. Astolfo, noble ambicioso que desea el trono y traiciona a Rosaura. Estrella, sobrina del rey, símbolo de pureza y política de alianzas. Cirtín, estructura en 3 jornadas. La primera presenta el misterio de la torre y a Segismundo. La segunda muestra su liberación y su comportamiento tiránico. La tercera resuelve el conflicto con su transformación. Esta estructura refleja la lógica barroca de presentar, confundir y finalmente desengañar. 14. El tema del honor. El honor era esencial en la sociedad del siglo de oro. Equivalía a la reputación social y a la honra personal. Rosaura es quien encarna más fuertemente esta lucha, ya que busca restaurar su honra perdida por la traición de Astolfo, mientras Segismundo busca la honra real que le corresponde. 15. El recurso del disfraz. Rosaura, disfrazada de hombre, Clarín, puede moverse libremente y buscar venganza. Este recurso, muy común en el teatro barroco, permite giros de trama, confusiones y reflexiones sobre la identidad. 16. Lenguaje poético y recursos estilísticos. Calderón emplea versos de arte menor y mayor, como redondillas, romances, sonetos y décimas, para dar musicalidad. Usa metáforas, antítesis y símbolos que enriquecen el sentido filosófico. La torre es la prisión del alma, el cielo es el destino, la tierra es la tentación. 17. Relación con la religión cristiana. La obra refleja la doctrina del libre albedrío. Aunque Dios conoce el destino, el hombre puede elegir obrar bien. Segismundo se redime no porque su destino cambie, sino porque decide ser justo. 18. Adaptaciones a lo largo de la historia. Ha sido llevada a la ópera, Luis de Pablo, 2012, al cine mudo, al teatro contemporáneo con adaptaciones modernizadas y traducida a más de 20 idiomas. Incluso ha inspirado obras de filosofía y literatura moderna. 19. Influencia en la literatura universal. Borges admiraba su profundidad metafísica. Unamuno reflexionó sobre su dilema existencial y Octavio Paz la consideró una de las cumbres del pensamiento hispánico. Incluso se vincula con corrientes existencialistas por su pregunta sobre qué es real y qué es ilusión. 20. La frase inmortal. ¿Qué es la vida? Un frenesí. ¿Qué es la vida? Una ilusión, una sombra, una ficción, y el mayor bien es pequeño. Que toda la vida es sueño, y los sueños, sueños son. Este fragmento resume la visión barroca. La vida es efímera y solo la virtud permanece. Y así concluimos este viaje a través de La vida es sueño, una obra que nos recuerda que la vida puede ser tan efímera como un suspiro y tan profunda como una reflexión eterna. Si esta información te ayudó a comprender mejor la historia de Segismundo y todo lo que representa, no olvides dejar tu like y suscribirte para seguir explorando juntos los misterios de la literatura y el conocimiento. Cada semana traemos contenido que despierta la curiosidad y la imaginación, así que acompáñanos en esta aventura intelectual.